Hola, 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 impacientes de este jueves 31 de julio. Termina julio con un día divino. Bueno, hoy Impaciente se pone de pie frente a una pionera. Bueno, frente a dos, pero vamos a empezar con la que no está acá. María Luisa Bemberg, directora de cine, guionista, mujer que se atrevió a narrar lo que el cine argentino venía callando, las historias de mujeres pensantes, incómodas, brillantes. Hoy hablamos de ella, de su mirada elegante y filosa, de su película Yo, la peor de todas, donde rescata a Sor Juana Inés de la Cruz, esa monja poeta que escribió con tinta y fuego en pleno barroco mexicano. Feminista antes del término, intelectual encerrada, deseante, rebelde en claustro y palabra. Bemberg no solo filmó con ojos de mujer, sino que filmó con el cuerpo, con deseo, con ideología, rompió cánones, incomodó curas, sacudió señores feudales del cine, puso a las mujeres en primer plano, no como objeto, sino como sujeto pensante. Hoy la recuperamos, la nombramos y conversamos con una mujer que, como Bemberg, trabaja con el ojo afilado y sensible. Una directora de casting y también de cine que sabe mirar a las mujeres más allá de los estereotipos. Porque el cine no solo cuenta historias, sino que las construye, las define, las impone o las libera. Impacientes hoy habla de Sor Juana y de Bemberg y de Cristina Rascha y también de todas las que siguen diciendo yo, la peor de todas. Empezamos. Pensar distinto te trajo hasta aquí. MDZ Radio. MDZ Radio. MDZ Radio. En 105.5 de tu dial. En tu smartphone y en YouTube. MDZ Radio. Yo, la peor de todas, por ser una mujer pensante, incómoda, que incomoda y brillante. Y estamos aquí con Cristina Rachas, bienvenida, y Santiago Borremans, bienvenido. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Pero por favor, Santiago es columnista, trabaja todas las semanas en Impaciente y hoy le hemos invitado a Cristina, que bueno, yo pues, sos una mujer muy conocida, sobre todo en el ámbito del cine y del arte, sos directora de casting, sos guionista, sos directora de cine, de cortos, de publicidad, sos una mujer, La peor de todas. sos la peor de todas. ¿Hay alguna peor que vos en Mendoza? No lo sé, debe haberla, pero creo que en este territorio un poco difícil y sobre todo, qué sé yo, desde tantos años, ¿no? Porque el tema a veces es ese, persistir a lo largo de tantos años. Porque cuando tenés 20 o menos o 18 sos absolutamente, viste, la rebelde y demás. Pero persistir en algunas ideas a lo largo de muchos años, además de traer una enorme felicidad personal este, y unir como convenciéndote cada día de que por ahí era la cosa, de que no estabas tan equivocada, de que por ahí iba. Bueno, pero con los años te permite una mirada también diferente en ese sentido. Sí, yo he sido muchas cosas, entre otras, por ejemplo, he hecho O radio, sea, además de la peor de todas, ha sido muchas cosas hacedoras y creativas. he trabajado en muchas cosas para sobrevivir y para mantenerme un poco fiel a aquellas cosas que una quería hacer. He hecho radio también, es un medio que me parece fascinante. Yo creo que los dos medios que más me atraen son el radio, la radio y el audiovisual. Supe hacer radio en Radio Nacional, allá cuando la recuperación democrática, que fue un momento tan importante para nosotros, porque, claro, yo tengo ya muchos años, ustedes son mucho más jóvenes que yo, y entonces mi memoria histórica y de lo que ha significado esto, ir siendo la peor de todas en cada etapa de la historia argentina, arranca en los 60, ¿viste?
En los 60, el hipismo, etcétera, etcétera. Después los 70, todo lo que significó, todo lo que pasó en Argentina en los 70, después atravesar la dictadura, después la recuperación democrática, esa primavera maravillosa que vivimos de esperanza para todos. Y, y ahí es cuando puedo encaminarme con el tema del cine, ¿no? Ya viviendo en Mendoza. ¿Cuál fue una de las películas que viste que te dijo, que dijiste, ah, yo tengo que dedicarme a esto? Viene del lado de María Luisa Bember, porque le cuento a la gente que estuvimos charlando hace poco, no me acuerdo, nos hemos visto en un par de lugares, Sí, castings, bueno, unas cuantas, en sí. unas cuantas que nos venimos viendo seguido. En la vida. En la vida, y no sé por qué nos pusimos a hablar de de Sor Juana Inés de la Cruz, que además Santiago también trabaja con Sor Juana Inés de la Cruz en la obra que escribió y que está ensayando, y también hemos tenido charlas muy profundas sobre esta mujer increíble que cambió para siempre un montón de estructuras rígidas y que se enfrentó nada más y nada menos que a la iglesia en el siglo XVII en México, que es un país sumamente católico y estructurado, y bueno, y marcó una tendencia para el mundo, y la directora de esa película, o sea, que la rescata y hace la película en audiovisual, es María Luisa María Bember. Luisa Bember. Y vos me hablaste, ahora yo les hago una intro y ahora los quiero dejar que ustedes cuenten cada uno lo que les pasa con esto, y vos me hablaste, que me partiste la cabeza, de las desertoras, de las despreciadoras, las Sí. despreciadoras de María Luisa Bember, y yo me quedé así y mi cabeza empezó a armar el programa del día de hoy. O sea, una mujer en Argentina como María Luisa, que rompía con todo, creativa, que iba en contra de, porque sumamente patriarcal en esa época, los que hacían cine eran todos hombres, y había un grupo de gente que eran las despreciadoras, o sea, no los despreciadores solamente, sino la misma mujer. Lo que pasa Listo, es me callo. que, no, lo que pasa es que, bueno, no, Lo no hay dije que todo. olvidarse que, bueno, yo estaba hoy un poco repasando la biografía de María Luisa, ¿no? Y había cosas que yo, por ejemplo, no sabía. Yo la peor de todas es su penúltima película. No sé si la vieron ustedes. Sí, Bueno, sí, sí. es maravillosa en términos también, estéticos y demás. Hermosa. Fue, además de lo que significó como ruptura en muchos sentidos, por lo que contaba y lo que significaba en una línea en la cual ella ya venía trabajando, Claro. pero además estéticamente, Es eso impecable. bueno, tiene fotografía de Félix Monti, el gran fotógrafo del cine argentino, ¿no es cierto? Y la verdad que es una cosa impresionante. Claro. Y yo veía que cuando María Luisa hizo esa película, ya tenía 60 años. Ah, yo me Porque lo ella- imaginaba de... Claro, sí. porque María Luisa empezó a filmar a los 50. Ah, sí. Ella previamente era guionista. O sea, Pero no dirigía sus películas, solo no dirigía guionaba. sus películas, guionaba los primeros guiones que hizo fueron realizados por Raúl de la Torre, con ¿cómo es? Graciela Borges, ¿no es cierto? Y no, otro fue con otra, porque estamos hablando de los 70, o sea, la primera etapa de cuando ella guionaba y demás. Después, bueno, empezó con Momentos, Señora de Nadie, y Camila fue el gran éxito de María Luisa. ¿El guión de Camila es de María Luisa? Creo que sí, la dirección sí. Ah, con La dirección es razón. de María Claro. Luisa. Claro, Y claro. fue la primera película que fue al Oscar. Una locura. Pero en ese momento, o sea, a ver, no solo María Luisa, el feminismo en los 70 no era un movimiento valorado en Argentina. Ujú. Eso es real. O sea, nosotros estábamos preocupados en términos políticos, culturales, por otros temas. Nos preocupaba, o sea, en ese momento, ¿cuál era el tema? El tema era la revolución, el tema era Vietnam, el tema era, bueno, qué sé yo, todo lo que estaba pasando en Latinoamérica. El tema que nos preocupaba era el tema de la pobreza, o sea, era otro el tema. Y para nosotras, en esos años, quienes un poco nos rebelábamos contra lo institucional y demás, ocuparse de los temas de las mujeres era como secundario. Estaba subordinado a la otra gran lucha que había que dar, que era la lucha por la justicia social. No estoy diciendo nada nuevo, No, y parece un ni poco... nada por el estilo. si Están te- todos los libros de Y historia. si hago un recorte, también puede ser que estés hablando de la época actual, donde el tema es la pobreza, donde hay que volver a luchar por la justicia social, salvando todas las diferencias, por Sí, supuesto. Claro, pero por lo menos ahora hemos avanzado en el sentido de que hemos conseguido, o sea, las feministas, María Luisa fue una de las fundadoras de la Unión Feminista Argentina. Y hay otro tema cuando hablábamos de las despreciadoras. Yo también, porque María Luisa era una señora de familia rica.
Entonces, para nosotros las preocupaciones, digamos, feministas, y habrá muchas feministas que me estén escuchando y me pueden discutir, no hay ningún problema, pero yo lo viví, o podemos tener visiones diferentes. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que con el diario del lunes es muy distinto a lo que fue vivirlo en ese momento. Y bueno, estaba Simone de Beauvoir, estaban las francesas y demás, y para nosotros era un tema de las señoras ricas o Claro. intelectuales europeas que ya habían superado otros problemas. La urgencia nuestra estaba en otra parte. La urgencia nuestra estaba en la pobreza, la urgencia nuestra estaba en la desigualdad, en la justicia social, estaba en todos esos temas. Lo cual es totalmente entendible, porque si no tenés para darle de comer a tus hijos, no tenés un techo seguro, y para pagar la luz no te vas a andar haciendo problemas por los movimientos feministas. Sí, pasa el feminismo. Lo que Mientras pasa es tengas que- un compañero que no te pega, que no son violentos con vos, pero Claro, si no, pero mucho después yo entendí que estaba todo vinculado, pero Claro. vino después, porque también históricamente eso se fue modificando en el tiempo. claro, lo urgente le gana a lo importante, pero después lo importante se mete y es parte de lo urgente. Eso es lo Claro, hermoso del también- ciclo del tiempo. También quizá hay autores y demás, porque o sea que muchas veces dicen que ante el fracaso de determinados intentos en el mundo, ¿no es cierto?, de establecer la justicia social, como fue la caída del muro en Berlín, como fue, ¿no es cierto?, los distintos fracasos de intentos de sociedades socialistas y demás en distintas partes del mundo. Entonces, aquello que nos parecía secundario pasó a ser pasó a ocupar otro lugar, y entonces ahí vino la preocupación por las diversidades, ahí vino la preocupación por el feminismo, ahí vino la preocupación por los temas que ya, por ejemplo, en el caso de la Argentina, instalada la democracia, que nuestra búsqueda era con la democracia se come, con la democracia se vive, con la democracia esa fue la gran consigna de los años 80, del 84, cuando la recuperación democrática. Entonces, ya encaminados en la democracia y en la confianza de que íbamos a superar esos problemas sociales que nos preocupaban tanto con el avance democrático, entonces empezamos a poner el foco en el problema de las minorías o de las discriminaciones y demás. Ujú, Y bueno, ujú. y lo que fue el movimiento feminista después, o sea, creció de una forma maravillosa. Bueno, yo formé parte activamente de todas esas luchas y de lo que fue la lucha de los pañuelos verdes y demás, ¿no? Bien, me encanta lo que decís, como esta escalera de problemas que primero hay que irse encargando de las cosas más urgentes que el ser humano tiene que satisfacer, pero qué lindo es poder resolver eso, debatirlo, que el Estado en la medida que corresponda pueda acompañar para poder subir al próximo escalón de problemática y así podamos llegar, por ejemplo, a la problemática que puede atravesar el arte, que es tan necesario para la cultura, para los pueblos, obviamente esos niños tienen que tener zapatillas y una escuela para ir, si no, ¿cómo le vas a enseñar arte? Tienen que saber leer, escribir, para después llegar a eso. Qué importante estos debates y qué importante que puedas contar esta historia, porque vos viviste todos estos pedacitos de distintas problemáticas sociales en la Argentina, atravesadas porque sos una mujer pensante que observa la realidad, porque sos guionista y directora, y atravesado también por el feminismo y por estas mujeres guionistas. Bueno, ahí lo acabo, sí, Camila escribió, María Luisa también escribió Camila. Claro, También es la claro, guionista. La guionista. claro, La claro. guionista. Y de alguna manera, Cristina, respecto a tu mirada de estas etapas, de estos asuntos de la historia, si bien estaba asociada María Luisa Benver como a una clase pudiente o a un ámbito de lo privilegiado que habilitaba ciertas discusiones y ciertas miradas, al llevarlo ella a la categoría de cine, a la mirada, a la discusión, de alguna manera, cómo se tomaba esto de que, bueno, como se diría ahora, lo viralizaba de alguna manera, porque la llegada que puede tener una peli o con estos reconocimientos de Oscar y tal, de alguna manera mucha más gente de la prevista accedía a la narración, a la historia, a la reflexión. ¿Eso vos considerás que también fue pasando? Relativamente, no olvides que Bember es un apellido con una historia, o sea, Bember es un apellido de las familias más ricas de la Argentina. Claro. Y ella cargaba con ese apellido, digamos, y entonces era un poco la mirada de, y bueno, hace cine, ¿cómo no va a hacer cine si es una Bember? Claro. ¿Viste? Yo creo que se fue muy injusta con ella y con muchas de las mujeres de aquella época. O sea, a ver, de la misma camada de estas feministas de vanguardia, digamos, y tenés a María Elena Walsh, por ejemplo.
Claro. tenés a Sara Facio, tenés a Lita Stantic. Lita Stantic fue la productora, justamente en los 80, es la que se asocia, forman la productora GEA con María Luisa, y llevan, que era bastante más joven. ¿Eran hermanas? Lita Stantic, no. Lita Stantic es bastante más joven, y Lita sigue produciendo. Y Lita ha sido una productora hasta el día de hoy de primerísima línea, que ha puesto en funcionamiento, digamos, y ha contribuido a producir a Lucrecia Martel, a un montón de gente joven y demás. Ujú. O sea, son mujeres muy sólidas, muy poderosas, que en un momento determinado, ¿no es cierto?, se dieron cuenta. O sea, María Luisa lo dice en alguna de las citas que yo traje por ahí. María Luisa tenía 4 hijos. Yo no lo sabía, por Yo ejemplo. tampoco. Claro, Pensé que era claro. una feminista tipo, escribiendo, me la imaginaba más asociada, que es como poeta y escritora, a una Virginia Woolf en Inglaterra, o Alejandra Pizarnik, que fue poeta Claro, pero es que en ella vivía en la Argentina. pero no sabía que tenía Claro. 4 hijos y Nació en de el la alta sociedad. 22, o sea, yo justamente fui a la biografía, porque siempre había visto su cine y demás, pero pero como me tenía que preparar para venir al programa, Si entonces pudiese hacerle una pregunta a Member, si la tuviese acá, le diría si realmente los quiso tener, si los deseó, o era producto de la época, porque las altas se convenciones casó a de los esa época... 22 años, Claro. Vamos, imagínate. 22 años en el 40, imagínate. Y Bueno, en un vamos, momento ella dice, o sea, yo tengo 4 hijos, pero tener hijos no es suficiente. claro, tengo 4 hijos, Claro. pero no me alcanza para ser Me feliz. O sea, alcanza. no, el hijo no viene a decirte quién sos ni a completar la felicidad. Eso en el mejor de los casos, porque así puedes buscar vos tu propia felicidad y disfrutar a tus hijos, que no carguen con esa mochila. Vamos a una pequeña pausita y volvemos. Pensar distinto te trajo hasta aquí. MDZ Radio. MDZ Radio. MDZ Radio. En 105.5 de tu dial. En tu smartphone y en YouTube. MDZ Radio, lo mejor está por venir. MDZ Radio, una manera distinta de sentir. Pensar distinto te trajo hasta aquí. MDZ Radio. MDZ Radio. MDZ Radio. En 105.5 de tu dial. En tu smartphone y en YouTube. MDZ Radio, lo mejor está por venir. MDZ Radio, una manera distinta de sentir. Pensás de otra manera, elegís en libertad. Sabes lo que sucede. Te cuento que estoy con Farmacia Chester, que me envió su producto VG Leaf Active Collagen Specialist 16. Es un serum espectacular que te puedes poner con la cara limpia y luego te maquillas como si fuese una crema, pero es un serum, estos que te dan mucho power. Yo me lo pongo arriba de ponerme un poquito de base, tiqui, 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 porque me deja muy humectado y en Mendoza el clima es muy seco y yo tengo la piel muy seca. Me queda divino. Y me lo dieron en Farmacia Chester. Yo lo voy a buscar a la de Palmares, porque voy al gimnasio ahí y voy a la de ahí, pero puedes ir a la del shopping. Hay 10 sucursales. A la de Godoy Cruz, en Guaymallén, en todos lados. Y si no, lo haces desde tu casa.
farmaciachester.com.ar, desde la comodidad de tu casa, tiki tiki, accedes a todos los descuentos y tienen delivery, te lo llevan también con el postnet. Si tenés descuento en algún banco, con modo, te lo hacen todo ahí y puedes hacer el pedido de casa y me encanta, amo eso. O sea, todo con mucha comodidad. Muchas gracias, Farmacia Chester. Pensar distinto te trajo hasta aquí. MDZ Radio. MDZ Radio. MDZ Radio. En 105.5 de tu dial. En tu smartphone y en YouTube. MDZ Radio, lo mejor está por venir. MDZ Radio. Seguimos en Impacientes con la visita de Cristina Arrastia y Santiago Borremans, hablando de las mujeres que fueron genias y despreciadas, como Sor Juana Inés de la Cruz y como María Luisa Bember, que la llevó al cine en su película Yo, la peor de todas. Le contamos un poquito a la gente quién fue Sor Juana Inés de la Cruz, esta monja. De una, al respecto de cómo llamarla a Sor Juana, si no me equivoco, teniendo mucha relación con las últimas oleadas del movimiento feminista, como se lo ha llamado, ha habido como una especie de reforma al momento de referirse a la figura de la poeta, de la poetisa, rescatando la figura de la mujer por sobre la de la religiosa. O sea, como que tal vez en alguna época la literatura específica nos llevaba a Sor Juana Inés de la Cruz. Porque Sor Juana poetisa. entonces fue una mujer que se metió en la religión en el siglo XVII, era una Claro. mujer muy sumamente pensante y que se mete como monja tal vez A para... los 20 años. A los 20 años, En ¿por qué se el metió como monja? Algo nos Convento de decía, las Jerónimas, ella era una hermana jerónima. Qué bueno, el convento de las Jerónimas en Perdón, México. o sea, como para situar en fecha y año, ella nace en 1600, muere en 1695 y si no me equivoco nace en 1651. ¿Y también era una mujer de clase alta como Bember, tal vez? No sé, la verdad que no recuerdo la película, porque te comento que la película la vi en el estreno Claro. y tengo unos botones que lo iba a traer y me olvidé. Me contaste de Yo, los la peor de botones. todas. ¿Me debes uno Te debo solo un tenés? botón. Si No, tenés más de uno, debo tener más de uno. Bueno, yo me ¿no lo voy a es poner cierto? acá en la frente. De promoción de Yo, la peor de todas. Porque ya cuando María Luisa estrena Yo, la peor de todas, ya había sido revalorizado su trabajo. Claro. Y hoy día María Luisa está hiper valorizada, Sí. o sea, como corresponde, Como digamos, corresponde. por todo el medio artístico y demás. Pero ya con Yo, la peor de todas, ya era como que, viste, ya había entrado en carrera. Aparte fue la primera en Argentina y en el mundo, o sea, en esos años, en los 70, eran muy pocas las mujeres que dirigían. Pero lo que decía Claro. recién de por qué se debe haber metido, yo no sé si está en la película o yo lo escuché en otro lado, pero que la única alternativa que tenían en aquellos años las mujeres que no querían ser amas de casa y tener 14 hijos, ¿viste? Y estar dependiendo de un marido y demás, la única posibilidad que tenían era meterse a un convento. Claro, entiendo que ahí había como un claro acceso a la información, a la historia, a la literatura, a la Y ciencia. además tenías tiempo de leer y habían bibliotecas y tenías, tiempo. Tenías tiempo tenías de dedicarte privilegios. a una formación intelectual muy de élite, podríamos llegar a decir. No nos olvidemos que estamos hablando del barroco en América ya post-conquista, o sea, un barroco colonial se denominaría. Y en esa denominación lo interesante es que María Luisa, iba a decir, Juana Inés, en su obra integra tanto algo muy culto, muy hasta europeo, digamos, de la formación académica, pero también incorpora incluso el náhuatl o ciertas perspectivas que podemos ver más de pueblos originarios mexicanos, poniendo en valor la civilización prehispánica, como hasta incluso un antecedente podemos pensar de Artaud. Artaud también en su obra La conquista de México plantea, salvando las distancias, estamos hablando ya del siglo XX, Artaud, pero él plantea que la civilización ya estaba y lo no civilizado es lo que invade a América. Este planteo un poco podemos encontrar un gran antecedente, salvando las distancias, en la obra de Juana Inés, que ella hace un aporte muy interesante y no solamente sobre las culturas prehispánicas, sino también sobre el rol y la figura, justamente lo que estamos hablando ahora, de la mujer, poniendo en veremos muchos otros valores que de hecho le trajo muchísimos problemas con la dirección del convento, porque si es religiosa,
va a estar bajo las directrices Incluso de en los la película puede verse que ella está en el convento y es una mujer, una poetisa pensante que plantea formas nuevas de vivir, de pensar, de conectarse con el arte y la naturaleza, y viene desde el virreinato del, no sé, del Río de la Plata, no, desde España, mandan al virrey con su mujer a México. Que la y mujer es Dominique Sandá, ¿no? no La re- En la actriz, peli, si no no me me equivoco, acuerdo, que establece una relación deliciosa con ella, es Claro. la Sí, protectora. se enamoran. Se enamoran. Ella Claro, pasa a se ser su plantea un Pasa protectora. a ser su protectora. Le dice al marido, el virrey, que mientras ellos que están viviendo, este virrey español está viviendo en México, la protegen a Sor Juana y eran amantes. claro, Eso como se fue dice, que uno de sus se principales enamoraron. mecenas, claro. Y en la peli está muy bonito Y en la cómo peli se deja representa. ver que el marido sabe que su mujer, la virreina, es amante de Ahora, Sor Juana. Pensá Ese es el año en el cual María Luisa hace esa Están película re enamoradas. Me e encanta. introduce ese tema, ¿no es cierto?, de la relación entre dos mujeres, del amor entre dos mujeres, es los 90. Claro. O sea, no es hoy. Con En el un- diario del lunes es muy fácil. Hoy han pasado, o sea, 35 años, o 30 por lo menos. Y Por entonces eso- era muy disruptor. Claro, ya lo plantea en Eso. un momento donde era un gran tabú sin nombrar. Era un porque tabú Mucho innombrable. menos nombrado que la ¿Será por diversidad. eso que se formó el club de las despreciadoras de María Luisa Bember? No, Porque no es un rescata club, yo lo debo haber dicho. A Sor no sé Juana por qué. besándose, teniendo relaciones carnales con la virreina de España. No sé si viste yo creo que Pecado, pecado. hay un problema, ¿viste? Cuando uno a veces defiende determinadas convicciones en forma fundamentalista y casi religiosa, y cuando somos jóvenes todos hemos pasado por eso, uno termina siendo a veces muy injusta en la valoración de los demás. Porque vos pretendés que el otro o la otra calce en un modelo mental que vos tenés que para vos es lo que tiene que ser, ¿no es cierto? Y cuando por algún motivo eso no calza exactamente en tu modelo mental, y bueno, solemos ser muy soberbios en la mirada. O sea, ese es un tema, inclusive, bueno, que al día de hoy es un tema preocupante, el tema del respeto del pensamiento del otro. Eso nos pasa a todos, y no solamente en lo político, pasa en la amistad, con la pareja, con el padre, la madre, con todos. O sea, es muy difícil y forma parte de una madurez muy valiosa la cuestión de poder respetar la diferencia del pensamiento del otro. Y yo creo que ahí está la verdadera batalla del pensamiento libre y contra la religión, entendiendo por religión la cosa fundamentalista, impuesta, irracional. No sé si soy clara en el concepto, pero yo creo que uno de los grandes problemas es que no solo en términos, qué sé yo, religiosos, esto es así y basta, ¿no es cierto?, sino en términos cotidianos, somos muy fundamentalistas en nuestras opiniones en general. Y el otro piensa distinto y automáticamente pasa a ser un enemigo, y no solo en términos políticos. No, es lo que te digo. A veces pasa charlando con un amigo o una pareja, alguien que querés, que por un momento te enervás y decís, lo mato, ¿qué está diciendo? O sea, no podés creer, decís, lo dejo de querer, lo dejo de amar, se acabó acá. ¿Y esta sabés rela- qué pasa? Y por Vero? un momento lo sentís con Lo ese sentís, énfasis. y a lo Después mejor se te pasa, por suerte. Y a Si lo no, mejor, dentro no de querríamos 2 nada. años, eso mismo que hoy vos estás negando, te das cuenta que algo de razón tenía, cuando no toda, a lo mejor. Ese germen que quedó ahí, tal vez por eso uno se puso así de mal, de enervado, de violento con el otro, porque hay algo de lo que dice que me toca una fibra íntima que hoy no puedo ver su verdad, hoy estoy encargada de construir todo lo contrario, porque si no, no me defino, si no, no sobrevivo, no salgo adelante, pero en algún momento hace mella en mí y ahí digo, ay, Claro, porque uno se abroquela en las opiniones personales, sobre todo desde la inseguridad, fundamentalmente. Sobre todo. Sobre todo. porque somos inseguros y estamos tratando de construir nuestra identidad, que es tan cambiante. Hoy somos una cosa, queremos una cosa, dentro de 5 años otra, por suerte también. Imagínate lo que debe haber sido en 1600. Claro, no queda otra más que agarrar los hábitos. Porque creo que un poco le pasó eso a Juana Inés, ¿no? Como que no había escapatoria ante una Es mirada. que si eras una persona ambiciosa en esa época e inteligente, las mujeres, algunas se metían a monja, como hizo Sor Juana, para poder leer, para no estar destinada a casarse y tener hijos, cuando incluso a ella le gustaban las mujeres también, y por ahí su deseo no era necesariamente casarse y tener hijitos, de hecho se metió en el convento. Y si no, también le pasaba a los hombres. Le contaba a Cristina en el libro de Stendhal, Rojo y Negro, Julián, el protagonista,
es un pibe totalmente ambicioso, bastante chanta y manjín, y se mete como cura en el convento para poder acceder a la literatura, a tener tiempo para leer, a las grandes bibliotecas, al poder, a poder mandar, a poder tener súbditos. Bueno, abusó, bueno, después se enamoró de una mujer que está que es otro personaje de ficción del libro de Stendhal, está muy enamorado, tienen relación. O sea, era la vida de un dandy del día de hoy, pero la única manera de acceder a eso, cuando no tenías dinero ni un gran apellido, en esa época era meterse a los círculos de poder que te daba el clero, porque si no, quedabas, o sea, eras plebe, pobre y estabas destinado a A menos que tener hijos, consiguieras un casar y mecenas sufrir. o algo por el Claro. estilo. Al pero- menos que fueses muy genio y siendo genio consigas un mecena, porque hubo muchas personas muy genias en la historia de la cultura que no... Que se pasaron por alto Sí, a mirá los Van Gogh, Medici, claro. que eres más genio y murió sin ser reconocido a la altura que soy. Y esto del estatus social que da, bueno, yo creo que lo sigue dando a su manera, pero más en el pasado, la pertenencia al clero te daba un estatus social que era accesible, más allá de la cuna donde había sido criado, esto que ustedes refieren, de si no tenías dinero y no tenías apellido, y bueno, muy El clero te difícil. recibía. Y claro, y se podía ascender jerárquicamente hasta papa, no sé, me parece un montón. Yo me remeto monja si estoy en el siglo XVII y me quieren obligar a hacer algo que no quiero. ¿Y vos, Cristina, la tenías clara desde chiquita con todo esto o pasaste por esto que hablamos recién, que uno es más inseguro y va aprendiendo y la identidad va cambiando? ¿Cómo fue tu historia Mira, yo Con- tuve... con lo este, femenino y con el arte? Yo tuve fundamentalmente, o sea, unos padres, digamos, muy, muy abiertos, sobre todo mi papá. Yo tuve un padre que cuando yo tenía, qué sé yo, ponele 10, 11, 12 años, me ponía como ejemplo a Angela Davis, Claro, suponete, o sí. me ponía como ejemplo a la que en ese momento era Bernadette Devlin, que era una revolucionaria. Ah. O sea, yo crecí. El mío ni la conocía. Claro, yo crecí en un ambiente, a ver, mi papá, el amor al cine, mi papá me llevaba al cineclub a los 9 años. Yo iba con él al cineclub a ver películas de Tarkovsky, a ver todas esas cosas, ¿no? Entonces, como que tuve acceso a los libros, a la cultura, o sea, es muy gracioso, mi padre me tenía prohibido leer lo que en ese momento estaba muy de moda, que eran las novelitas de Corín Tellado, Sí, ¿no? Las novelas de amor y demás, porque él me decía que pero eso te no... llevaba a ver Tarkovsky. Claro, pero ¿por qué? O me daba para leer Borges, Ah, es o un Cortázar. O sea, no quería machucarte el cerebro con esas novelitas. Claro, porque él me Un decía... avanzado tu padre. Bueno, la más graciosa de todas es que todas mis primas iban a ver Sissi y yo tenía prohibido ver Sissi. Mujercitas, y sí, lo que todas las nenas tenían habilitado, vos lo tenías prohibido para no creer en el amor Pero romántico. era un poco eso y era también porque mi papá me decía, pero ¿por qué papá Sissi no? Si es apta para todo público, si eso, qué sé yo. Si es para que las nenas de mi si es edad. para la nena. Y entonces mi papá me decía, porque es una falsificación de la historia. Claro. Claro. Bueno, entonces, bueno, yo creo que en alguna medida, viste, todo eso te va Quiero ese y padre. te va transformando un poco en rebelde. Yo desde el principio, que yo hubo algunas cosas que tuve claras y era que quería estudiar, empecé estudiando periodismo, pero que quería hacer cine. Tuve claro que para mí no era importante tener hijos, o sea, en un momento en el cual o sea, era imposible plantearse la decisión. ¿Y no tuviste? ¿No? Ok. Pues yo No. te digo como María Luisa, creo que no tuvo, pero tuvo. No, o sea, qué sé yo, viste, hay determinadas cosas que se me dieron como naturales. Y después, bueno, en la vida hay cosas que acertás, que te equivocás. Y también en Argentina, yo siempre digo que en Argentina, viste, la historia política, social, económica, cada 5 años te quita 5. O sea, vos remás, y en algún momento pasa algo y resulta que todo eso que remaste vuelve para atrás y vuelta a empezar y vuelta. Hasta en lo económico, mirá la gente que tenía sus ahorros en el corralito. Por En eso lo te estoy cultural, en el diciendo. avance de los derechos para las distintas comunidades o minorías. O sea, no lo voy a pensar, de Graf lo vamos a poner. Claro, pero porque lo he vivido en la vida. Cuando vos crees que llegaste a un determinado lugar, es eso, hiciste los ahorros, esto, el otro. Bueno, ahora puedo
cambia la situación política económica y vuelta otra vez para atrás. Y ojo, y ahora bueno, son cosas que dentro de todo, pero en lo que fueron los años de la dictadura, que a mí me tocó atravesarlos entre los 20 y los 30 años de edad, ya ahí era feroz. O sea, te iba la vida de los amigos, te iba la vida de los compañeros, o sea, te iba todo, ¿no es cierto? Entonces, la Argentina es un país complejo para construir arte, para construir cultura. Y creo además que justamente por eso construimos cosas tan bellas, ¿no? Porque... ¿Vos decís que por esa misma imposibilidad, cuando logramos construir algo, tiene esa belleza y esa profundidad? Y no ¿Qué sé, dicen? no lo podría, no lo podría asegurar, pero hemos sido Bueno, pioneros en piénsenlo, muchas cosas. piénsenlo porque es muy ¿Cuál es lindo el, lo que cuál es el tiene. caldo de cultivo que genera que cuando florece sean... Piensen esto que acaba de decir Ujú. Cristina y que estás rescatando. Nos vamos a una pequeñísima tanda, no te vayas con este impaciente hermoso con Cristina Raschia y Santiago Borremans. Pensar distinto te trajo hasta aquí. MDZ Radio. MDZ Radio. MDZ Radio. En 105.5 de tu dial. En tu smartphone y en YouTube. MDZ Radio, lo mejor está por venir. MDZ Radio, una manera distinta de sentir. Pensar distinto te trajo hasta aquí. MDZ Radio. MDZ Radio. MDZ Radio. En 105.5 de tu dial. En tu smartphone y en YouTube. MDZ Radio, lo mejor está por venir. MDZ Radio, una manera distinta de sentir. Pensás de otra manera, elegís en libertad. Sabes lo que sucede, escuchas, sentís, estás en MDZ Radio. Es tu sitio, es tu día. Seguimos en Impacientes con Cristina Raschia y Santiago Borremans hablando sobre la directora icónica argentina de cine, María Luisa Bember, que hizo la película hermosa, Yo, la peor de todas, sobre la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Si no viste esa peli, mírala. No está en las plataformas, yo la busqué hace poco, así que la tuve que ver. Bueno, yo soy pésima para bajar pelis y todo eso. Me la bajaron, la vi y quedé enamorada de la peli, de la historia de Sor Juana, de la escenografía, del vestuario, de la dirección, de la fotografía, del arte. No te pierdas esta joya porque es argentina y es la misma guionista de la película Camila, que esta sí la conocemos todos y que fue nominada al Oscar. Nominada, claro, Bien. claro. Yo creo, por ahí me falla la memoria, pues son tantos años de ver cine y esto y el otro. Pero creo que la primera fue La Tregua, que tuvimos nominada al Oscar, y creo que la segunda fue Camila. Y después la historia oficial es la que gana. Claro, La claro. historia oficial es la que gana.
Y después la otra que ganó más, pero mucho después, fue El secreto de El sus secreto de ojos. sus ojos. Exactamente. O sea que de 4 nominadas, 5, ahora no, lo vamos a googlear Después bien, se puede, porque claro, viste, ahora como Sí, googleándolo sí. uno lo sabe enseguida. Pero y además tiene otras películas. Miss Mary también es una película hermosa de María ¿Y Luisa. cuál es Todas las tu película preferida del cine argentino? Ay, ¿Y querida, cuál es tu trabajo preferido de tu vida personal? del cine argentino yo debo decir que tengo algunos amores especiales. A Un ver, a amor ver. especial es Don Mario Soffici. Don Mario Soffici, que es, o sea, falleció hace ya muchos años. Era nacido en Italia, pero se crió acá en Mendoza y después siguió en Buenos Aires. Un enorme director que después fue director por un tiempo del Instituto Nacional de Cine. ¿En qué peli? Películas, bueno, Mario Soffici, 1938, Claro, Prisioneros de la Tierra. O sea, no vos la vi. ves eso, no, imposible que la hayas visto porque, o sea, son clásicos y que después, ¿Pero lamentablemente. vos la viste? Sí, claro que la vi, no solo la vi, la pasé en una época, nosotros hacíamos con la Municipalidad de la Capital, ciclos de cine al aire libre en la Plaza Independencia. Y exactamente a los 50 años del estreno de Prisioneros de la Tierra, que fue en el 38, a los 50 años en el 88, la exhibimos en la Plaza Independencia en una copia en 16 milímetros que conseguí no sé cómo. Pero bueno, ese Mario Soffici para mí es uno de los grandes directores del cine argentino, muy respetado por todo el mundo. Y después soy una enamorada del cine de Fabio. Ay, sí, Leonardo Fabio, qué El cine de tipo. Leonardo Fabio me parece que es Es un poema indescriptible, hecho es una cine. cosa así. ¿Lo conociste a Leonardo? No, personalmente no. Mira, he conocido a Pino Solanas, he conocido a Puenzo, he conocido a otros ¿Martel te gusta? grandes. ¿Lucrecia Martel? ¿La No, conoces? ¿No la conoces? sí, no la conozco personalmente, Ok, pero no me conmueve lo que ok. hace Lucrecia. Mirá. Hay un cortometraje de Lucrecia que es maravilloso, que se llama Rey Muerto, que es el corto con el cual ella, digamos, se hace conocer básicamente, que es un corto de los ciclos de historias breves, que es hermoso. Rey Rey Muerto, lo Muerto, vamos Rey Muerto. a Lo puede buscar. debe estar en Cinear. En Ok. historias breves, 3 o 4 tiene que estar, o la 2 o algo Y así. ese cortometraje sí te conmueve. Ese me conmueve, o sea, totalmente. Yo dije, chapó. Bueno, pero después es como que me quedo afuera del cine de Lucrecia. Vos sabés que a mí me da vergüenza, ahora que vos lo decís lo voy a decir, pero a mí me da Te da bochorno vergüenza. Me reconocer. pasa algo parecido y me da vergüenza. Decir, no, debo ser soy yo el problema, si no La Ciénaga, que todo el mundo. Y yo veo una peli que está buenísima, pero no quedo atravesada como cuando veo otras películas, como cuando veo Yo la peor de todas, que Creo que te quedo ubica más un como en una cuestión mes. más analítica que conmovedora de la catarsis, de esa A mí identificación. con el cine me pasa lo siguiente. Yo reconozco, imagínate, de los 9 años que voy al cine, tengo 72, te puedes imaginar que llevo años y aparte he estado dedicada a exhibir cine en el microcine de la municipalidad, en las plazas, en distintos lugares, 20 años de mi vida. O sea que yo no tengo no solo la experiencia de hacer cine, de ver cine, sino también de saber cómo reacciona el espectador. Porque cuando vos exhibís cine, te quedás en la sala. ¿No es cierto? Que sea, cuando nosotros hacíamos los ciclos en la Municipalidad de la Capital, jueves, viernes, sábado y domingo la misma película. Todos los días iban 50, 60, 70 espectadores. Empezaba la película, presentabas la película, te quedabas en la sala y cuando la gente salía, entonces yo ya me daba cuenta en qué momento de la película el espectador se iba a mover, en qué momento se iba a acomodar en la silla, Se aburre, en no qué le momento gusta. se aburre, en qué momento. Eso te da un enorme aprendizaje. Claro. Y es muy, muy, muy lindo. Y a mí lo que me pasa con el cine, yo siempre digo, yo cuando voy al cine, lo primero que a mí me pasa es, me atrapa o no me atrapa, me agarra o no me agarra la película. No importa que sea del mejor director del planeta o que sea, qué sé yo. Algo autodidacta de alguien que está Sí, comenzando, que es o incipiente. por ejemplo alguna cosa como puede ser, yo qué sé, no sé, viste, alguna historia banal o algo así. El tema es, porque es eso que vos decías antes, ¿no? Es la comunicación que vos estableces Claro, con el claro. artista. Y eso es personal. Y ahí es donde tengo mis diferencias con los críticos y demás, viste, en algún tiempo yo supe hacer
crítica de cine. ¿Ha sido muy bruja y despreciadora como crítica? He sido muy bruja y despreciadora. Yo fui muy Hija de bruja tu con madre. Camila, por ejemplo. ¿Va? Yo fui muy bruja Pero ahí te con equivocaste Camila. entonces. Mirá, Totalmente. mirá el peliculón. Claro. Por Bueno, eso- qué bueno que un ser humano admitiendo que se equivocó. Alabado sea el Señor. Yo fui muy bruja con Camila. ¿Pero por qué? Porque hay veces que uno no tiene las herramientas, las cosas, y además cada espectador tiene una historia distinta dentro y funciona diferente. O sea que el espectador también puede evolucionar. Eso te iba a decir. ¿Evolucionó el cine argentino para vos? ¿Evolucionó el espectador? Porque si se revuelve en la silla, se ofusca, no le gusta. Pero también tenés que tener herramientas para evaluar ciertas cosas, porque si no te quedás afuera de ese lenguaje, ¿o no? Bueno, determinados lenguajes sí es cierto. Está el tema en el que siempre discutimos con mi amiga Patricia Slukic. No es cierto que ella sostiene el tema de el entrenamiento de las audiencias. Y a mí me parece un poco soberbio lo del entrenamiento de las audiencias, ¿no? Patricia, ¿estás escuchando? Sí, claro, por supuesto, aparte nos amamos. No sabes cómo nos agarramos a discutir con eso. Porque ¿quién dice que yo tengo la verdad por encima de? ¿Quién dice que yo tengo más herramientas? ¿Quién dice que? ¿Quién garantiza? Hay películas en las cuales todos estamos de acuerdo. El Padrino. Decime Claro. una Bueno. persona. Eso es un clásico mundial, perfección. Descendió Dios en la tierra e hizo el padrino, Hizo no esa fue película. Coppola. Bueno, El Padrino lo ve, qué sé yo, la señora, cualquiera que tenga hasta 6º grado nada más, y se emociona y entiende y se entusiasma y lo ve hasta el final, lo mismo que aquel que es filósofo egresado de la Facultad de Filosofía y Son Letras. películas que admiten todos los niveles de lectura para todos los tipos de... Eso son genialidades, para todo tipo de... Eso es una Bueno. locura. Bueno, como pasa Hermosa. con la literatura también, ¿viste? Lo que pasa es que no podés meter todo en la misma bolsa. Claro. O sea, cada cosa es para un público distinto, cada cosa logra una comunicación diferente. Yo no sé si estoy equivocada en eso, pero he aprendido a ser muy respetuosa de los diferentes lenguajes y las diferentes formas de comunicarse que tiene la gente. Cristina, y en esto de que sos tan estudiosa y respetuosa del cine, como directora de casting, que has casteado mucho en Mendoza, porque después de la pandemia se hizo mucha publicidad, Sí. muchos cines, está el caso Rebake, te he visto moverte bastante. ¿Cómo sos, igual de atenta y aguda para darte cuenta en un casting quién funciona, más allá de que todos nos podemos equivocar? Mira, ¿También sos bruja? ¿Tenés tus preferidos, tus acomodados? Contanos todo. No. Lo que pasa es que ¿Has ido a bueno, algún casting de Cristina? No, nunca. Está es bien. bastante diferente. Yo hice mucho casting en Buenos Aires. Yo estuve haciendo alrededor de 15 años de casting en Buenos Aires. ¿Para qué casting era laburabas? Yo trabajaba para una productora Ah, ¿para cuál? que hacía publicidad, Tango Films. Ajá. Entonces, nosotros en la temporada de verano hacíamos, qué sé yo, publicidades internacionales, y entonces yo de pronto tenía 3, 4 castings simultáneos, pero de publicidad. Y en la época en que era muy barato filmar en Buenos Aires, ¿te acordás Exacto. que se llenó de productoras? Bueno, Todo el mundo literal filmaba en Buenos Aires, en Argentina. exactamente. Bueno, ahí yo, o sea, pero eran 12, 14, 16 horas haciendo casting, paraste de esto, lo otro, laburar. que yo. Pero eran básicamente publicidad. Entonces, aprendí, bueno, con respecto a la publicidad, que todo parte de lo que tenga en la cabeza el director. Vos podés modificar un poquito, porque aparte yo también soy directora. Y entonces me pueden proponer, hacer una oferta, decir, mirá, por acá, por allá, te acercan información. Pero la imagen que vos tenés en la cabeza de esa historia que escribiste, o de esa historia que adaptaste, o de esa película que vas a hacer, hay muchas veces que vos llevas muy buenos... A ver, en el caso de Mendoza nosotros tenemos un problema, y ahí entramos en otro tema. Nadie viene a buscar un protagónico a Mendoza. Los traen, los Traen, importan. los importan. No todavía, vamos a llegar, pero no todavía. Entonces, ¿a mí qué me piden? Bolos. Cuando a mí me piden casting para hacer acá en Mendoza, me piden bolos. Y el bolo, viste, es tan chiquitito, vos lo sabés. O te piden publicidad, y publicidad es physique du rôle. Puro, sí. Puro. Quedé exacto con lo que quiere Piki, es eso. Exactamente, el dibujito, viste, qué sé yo, tenés que dar, es el physique du rôle. Y la acción que tenés que hacer. O sea, necesito un policía, tiene que lucir como policía. No importa que sea el mejor actor del mundo. En teatro es distinto. Vos podés ser una mujer y hacer de hombre policía. No importa. En Oh. teatro
O como, bueno, el lunes vi vos también, ¿la viste Buscando a Shakespeare el martes de Gustavo No, no Garzón? la vi, no la vi. Bueno, claro, bueno, que hablan de eso, que ponían a hombres a hacer roles femeninos, porque estaba prohibido que la mujer actuara. Hablando de María Luisa Beder, Claro. Sor Juana, estaba prohibido que la mujer pensara, leyera, actuara, y ponían a los varones a hacer de mujeres. Todos vimos Shakespeare in Love, y esa película icónica y famosa donde lo ponen, o sea, que es una locura pensar eso, pero pasó no hace mucho. No hace mucho, no hace Qué mucho, loco, ¿no? ¿viste? Entonces, en ese sentido, respecto del casting acá en Mendoza, todavía estamos en el camino en el cual recién se están abriendo, pero se están abriendo las puertas para bolos mayores, papeles más importantes para los actores de Mendoza. Pero generalmente cuando son largometrajes, vienen a buscar los bolos. Hay casos que no. Hay casos que no. Últimamente ha habido algunas películas donde, bueno, yo no he hecho el casting, pero he visto que sí que han salido algunos de acá. Pero también muchas veces viene de la mano del director. El director ve un actor en determinada cosa y te dice, quiero a ese. Claro, claro. ¿Viste? Eso tiene que ver con eso. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cuál es tu sueño? Y prepárate una pregunta vos para Cristina para cerrar. Nos quedan 2 minutitos, 3. ¿Mi sueño? Sí, ¿qué te gustaría hacer con respecto al cine? Es decir, algo de ficción documental, no sé, ser esto y lograr tal cosa. Me Aunque sea hubiera utópico. No, sí, me hubiera gustado, y eso fue algo que no pude concretar, pero me hubiera gustado mucho cuando hicimos todo el proceso de investigación y de escritura del guión de José 1823, los 9 meses que vivió San Martín acá en Mendoza, de regreso de la entrevista de Guayaquil. Me hubiera gustado mucho poder filmar esa película. Y podés hacerlo, tal vez, hay que buscar. No lo Difícil. sé, no lo sé, porque o sea, Ahora hacer Casa cine de cerrado. época es muy caro. Yo tengo el guión, tengo las versiones para serie, para televisión, o sea, trabajé muchísimo en eso, tuve productores que me acompañaron y me ayudaron mucho en ese momento. Pero llegó un momento en que, bueno, de hecho, hicimos el cruce de los Andes a caballo. Yo hice el cruce de los Andes a caballo por donde vino San Martín la última vez, por el paso de Pioquenes. ¿Lo filmaron con actores? ¿O lo No, hicieron lo ustedes? hicimos Ah, para hacerlo, para hacerlo. conocerlo. Ok, claro. Y Ernesto Alterio, que iba a ser nuestro San Martín, estuvo acá en Mendoza una semana, fuimos a la cordillera, o sea, habíamos hecho el casting. El proceso estaba muy, muy, muy avanzado. Pero bueno, pasan estas cosas. A grandes directores, las películas hay veces que les llevan 10, 15 años de producción hasta conseguir la financiación y demás. Y además, bueno, qué sé yo, viste, directora mujer, meterme ni más ni menos que con el padre de la patria. Claro. En algún lugar quizá eso tiene que haber pesado en algunas decisiones que se tomaron en alguna parte, ¿no? ¿Y algo en teatro? Santiago Borreman trabaja bastante con el padre de la patria en la obra que está ensayando y con las Patricias Mendocinas. No sé si de manera muy positiva, podemos decirle, muy Como, claro, como globalizada. más tangencial y tratando de hacer como una revisión al respecto, pero no tanto de la figura en sí misma histórica, sino del cliché de la figura histórica que se tiene, sea la patria o para las Patricias Mendocinas o las figuras estas que, claro, los signos y los símbolos patrios. Bueno, Pero yo la lo parte que más sí pude cliché. hacer en ese sentido, después hubo un concurso acá que pude concursar y pude hacer un documental que se llama San Martín entre líneas, que está en YouTube, Se puede ver en YouTube. se está puede ver libre en para verlo. YouTube, y donde hago justamente eso. Ujú. Trabajo justamente sobre el San Martín más humano y sobre la deconstrucción de esa figura, porque de hecho, bueno, el guión de José 1823 es una deconstrucción de la figura esa mítica del hombre incorruptible sí, del hombre que todo lo podía, y lo agarro en un momento en el cual él está quebrado, Claro, claro, que es a su regreso. que es a su regreso. Y claro, está, claro. o sea, desilusionado de todo, Claro. ¿no? Entonces lo agarro abajo del caballo, digamos, ¿no? Bueno, si después de lo genio y todo lo que hizo San Martín, más allá de sus grandes virtudes y sus defectos, porque también fue un ser humano, tuvo un momento de quiebre, desilusión y bajón, me quedo más tranquila, porque si yo soy un simple mortal que no hace nada grande, nos pasa Que a no todos. cruza los Andes Que no tanto. cruza los Andes ni convoca, y Pero- uno tiene sus momentos. Si le pero pasó a él, me quedo estuvo a tranquila, al punto- amparo de San Martín. Estuvo a punto de morir en Chile, estuvo 2 meses enfermo con chavalongo,
de regreso de, no te olvides que él renuncia al protectorado del Perú, sus oficiales, o sea, no le responden, y se viene solo, se sube al barco solo, no Y le pobre avisa ni también, a me su parece. mejor amigo Guido que se viene, y cuando llega, que lo recibe O'Higgins, está 2 meses enfermo a punto de muerte, y después cruza la cordillera y son esos 9 meses. Claro, claro. Y sin un mango, tal vez, porque viste que era más... Los que Eh, hacían política no, antes eran más épicos. no, Ahora, puro interés. pero peor, acusado de ladrón. Encima. Acusado Claro, Bueno, porque de él tenía en ladrón. contra a Buenos Aires, está Tenían bastante en contra contra Rivadavia, suyo, claro. claro, tenían contra Rivadavia y acusado de ladrón. Así que, bueno, nos vamos a despedir de este Impacientes del día de hoy. Ha sido muy lindo estar con Cristina Raccia, que hablamos de su vida personal, con Santiago Borreman, sobre todo de la peli de María Luisa Bember sobre Sor Juana, yo la peor de todas. Hacemos de nuevo un Impacientes donde hablamos de San Martín, ustedes que son dos estudiosos de su vida y San de Martinianos. dos sanmartinianos. Él también lo encara por un lado más absurdo, más urdapillatesco. ¿Conocés ahora Alejandro sí, Urdapilleta? Falleció obvio. un genio total. ¿Querés leerte esa frasecita de María Luisa y con eso y con la voz de Cristina Rascha que nos va a leer esto? Cerramos el Impacientes del día de hoy. Bueno, yo lo que quería era también, antes de leer eso, agradecer la invitación, agradecer un espacio para poder hablar de estas cosas así en forma desordenada y, viste, me Como es la parece creación, caótica. Que viene una caótica. cosa acá del otro. A mí me parece que eso es realmente valioso e importante, ¿no? En tiempos donde todo se pretende poner más... El despertar intelectual de las mujeres, la toma de conciencia de su pasividad milenaria, es la más apasionante rebelión de este siglo. Y hablaba del 20, si hubiera vivido en el 21, Dios me libre. Creo que filmo para compaginar. Es uno de mis momentos de mayor felicidad. Recién ahora entiendo aquello de plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Es una manera de no morir cuando muera. Hermoso. Gracias, Impacientes. Nos despedimos hasta mañana.